Has reaccionado tantas veces que ya no sabes cómo sería vivir en calma. Gritaste cuando no querías, te enojaste con quien menos lo merecía, y después, el silencio. Ese silencio incómodo donde te das cuenta de que el verdadero enemigo nunca fue la situación, sino lo que hizo tu mente con ella. ¿Cuántas veces has sentido que perdiste una batalla sin haberla peleado? ¿Cuántas veces terminaste agotado, no por lo que pasó, sino por lo que pensaste? Y ahí estás, una vez más, arrepintiéndote de haber cedido ante el impulso. No fue la vida, fuiste tú, que no supiste detenerte, que no supiste respirar. Imagina, ahora lo contrario. Imagina estar en medio del caos y que todo a tu alrededor se agite menos tú. Que puedas mirar de frente a la provocación y no temblar. Que te hablen con rabia y tu voz no suba. Que el mundo intente arrastrarte y tú, con una sola respiración, te mantengas firme, sereno, imperturbable. Esa es la fuerza que buscaban los antiguos guerreros. Esa es la verdadera calma. No la que ocurre cuando todo está en orden, sino la que eliges mantener cuando todo arde a tu alrededor. Este no es un video más. No voy a darte consejos vacíos ni frases para anotar y olvidar. Lo que vas a escuchar aquí son 15 lecciones extraídas de la mente de un guerrero que vivió entre la espada y el silencio. Miyamoto Musashi. Un hombre que entendió que la batalla más importante no era contra otro, era contra uno mismo. Y si decides quedarte, si decides atravesar cada palabra con el compromiso de cambiar, descubrirás que tu mente también puede transformarse en un arma de precisión. Una mente tranquila no es un accidente, es un entrenamiento. Y ese entrenamiento empieza hoy. Pero antes de avanzar, quiero que te detengas. Respira. Haz de este momento un acto de decisión. Si estás aquí, no es casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti quiere despertar. Entonces escribe abajo, en los comentarios con plena intención. Hoy elijo mantener la calma, sin importar el enemigo. Escríbelo como quien afila una espada, como quien se compromete con su alma. Porque este viaje no es para quien mira, es para quien se entrena, para quien quiere volver a tener el control de su espíritu. Y ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de aprender no solo puede cambiar tu día, puede transformarte por completo. Lección 1. La mente que reacciona es la mente que pierde. La victoria no se gana con la espada, sino con la claridad antes del primer movimiento. Antes de que una espada se desenvainara, Musashi ya había vencido. No por arte de magia ni por fuerza divina, sino porque su mente no se movía con el ruido externo. Mientras su oponente aún dudaba, aún pensaba, aún reaccionaba, él ya estaba vacío. Y en esa vacuidad había claridad. La claridad de quien no necesita atacar para demostrar fuerza. De quien no responde al impulso porque ha entrenado algo más peligroso que cualquier arma. La calma. Hoy vivimos rodeados de provocaciones. Miradas que hieren, palabras que pican, opiniones que nos sacuden como si tuviéramos que responder a todo. Y lo hacemos, casi sin darnos cuenta, como si tuviéramos un resorte en el alma. Decimos lo que no queremos, escribimos lo que no sentimos. Golpeamos con palabras a quienes solo estaban reflejando nuestra impaciencia. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de reaccionar? Cuando no haces lo que se espera de ti, sino lo que eliges hacer desde la claridad. Musashi decía que el que se deja llevar por la cólera ya ha perdido la batalla. Porque en el instante en que permites que la emoción dicte tu acción, dejas de ser dueño de ti. Cedes el mando. Te conviertes en una hoja arrastrada por el viento. Y quien actúa desde esa inestabilidad, golpea sin precisión, habla sin verdad, decide sin estrategia. Reaccionar es el camino más rápido hacia el error. Siempre lo es. Porque la reacción nace del miedo, del orgullo, del ego herido. Y esos son los enemigos más astutos. Pero tú puedes entrenar algo diferente. Puedes aprender a habitar ese microsegundo entre lo que ocurre y lo que decides hacer. Esa pausa es tu dojo interior. Ese silencio es tu espada más afilada. En ese breve espacio donde otros gritan, tú respiras. Donde otros atacan, tú observas. Y al observar sin juicio, ves con mayor nitidez.
Porque el dominio no es evitar el conflicto, es evitar perderte dentro de él. No necesitas ser un guerrero para practicar esto. Basta con una discusión en casa, una crítica en el trabajo, una injusticia que en otro tiempo te hubiera hecho estallar. ¿Qué pasa si hoy eliges no responder de inmediato? ¿Qué ocurre si dejas que la primera ola emocional pase antes de actuar? No es represión, no es indiferencia, es precisión emocional. Es convertir la impulsividad en estrategia. Muchos confunden esta calma con debilidad, pero el que necesita reaccionar para sentirse fuerte es el más frágil de todos, porque su fuerza depende del ruido. En cambio, el que permanece en su centro, incluso cuando todo alrededor arde, ese ha ganado antes de comenzar. La batalla más importante no es contra otros, es contra ese movimiento inconsciente dentro de ti que quiere saltar al mínimo roce. Entrenar la mente no es aprender a pensar más, es aprender a no moverse innecesariamente. Como Musashi, como el agua que espera, como el roble que no se quiebra. Cada vez que no reaccionas, estás eligiendo tu camino. Estás trazando una nueva huella neuronal. Estás diciéndole a tu mente, no necesito responder a todo para estar en control. Elijo responder solo cuando vale la pena. Y ese entrenamiento, día tras día, te transforma. Te vuelve más ligero, más certero, más tú. Porque el tú que reacciona sin pensar es solo una máscara. Pero el tú que observa antes de actuar, ese es el que empieza a despertar. Así que recuerda, no reacciones. Respira, observa, decide. Porque quien actúa sin haberse centrado primero, solo perpetúa el caos. Y quien aprende a habitar el silencio antes del movimiento, ya está ganando, incluso sin levantar la voz. Lección 2. Dominarse a uno mismo es vencer sin pelear. Quien necesita gritar ya ha perdido. El samurái vence sin alterar su centro. La verdadera victoria no se anuncia con gritos ni se celebra con gestos de superioridad. La verdadera victoria ocurre en silencio, cuando logras contener el impulso, cuando tienes el poder de herir, y eliges no hacerlo. Musashi no era temido solo por su espada, sino por la serenidad con la que caminaba hacia el combate, como si nada pudiera desordenarlo, como si ya supiera que nada, ni la amenaza ni la muerte, tenía el poder de sacarlo de su centro. Vivimos en una época donde quien alza más la voz parece tener razón, donde confundimos autoridad con volumen, liderazgo con imposición, firmeza con agresividad, y sin embargo, ¿cuántas veces te sentiste más débil después de gritar? ¿Cuántas veces, tras imponerte, sentiste que perdiste más de lo que ganaste? Gritar no es poder. Es incapacidad de contenerte. Es mostrar al mundo que no sabes qué hacer con lo que sientes, y por eso lo arrojas como un puñal. Pero la herida que causas siempre vuelve a ti. Dominarse a uno mismo no es reprimir, sino gobernar. No es tragarse todo, sino elegir conscientemente lo que vale la pena decir, lo que vale la pena sentir, lo que merece tu energía. El samurái no buscaba pelea, pero si llegaba, no retrocedía. Y si podía evitarla sin traicionarse, lo hacía, porque entendía que cada reacción innecesaria le robaba foco, precisión y energía vital. ¿Y tú? ¿Cuánto de tu energía entregas cada día a conflictos que no construyen nada? ¿Cuántas veces has peleado solo por demostrar algo que ni siquiera necesitas probar? Hay más poder en guardar silencio que en cualquier argumento. Más coraje en respirar que en gritar. Más impacto en una mirada firme que en 1000 explicaciones impulsivas. Pero eso solo lo entiende quien ya se ha enfrentado a sí mismo. Quien ha visto su propia furia de cerca y ha elegido no dejarse poseer por ella. Porque el autocontrol no se construye en el momento de la tormenta, sino en los días calmos, en la práctica diaria. Es en lo pequeño donde se forja lo grande. No responder a la provocación, no devolver el golpe, no caer en la trampa de lo inmediato. Musashi decía que el camino del guerrero es el camino de la aceptación de lo que es. Y eso empieza por aceptar que tu mayor enemigo siempre vive dentro de ti. Que tu mente, si no está entrenada, es la primera en traicionarte. Pero si logras dominarla, si puedes mantenerte firme cuando todo en ti quiere reaccionar, entonces ganas una batalla que muy pocos pelean. Este dominio no es un espectáculo. Nadie lo aplaude.
no hay medalla. Solo tú sabes lo que te costó contenerte. Pero en ese gesto silencioso estás construyendo una fortaleza que no se ve, pero se siente. Una autoridad interna que no necesita imponerse. Porque quien realmente manda en sí mismo, no necesita demostrarlo a nadie. Y sí, puede que la gente no lo note, que crean que cedes, que piensen que te faltan agallas. Pero ellos no han visto el campo de batalla interior donde tú te sostuviste firme. Ellos no saben cuánta fuerza requiere mirar la rabia a los ojos y decirle, no hoy, porque tú no viniste a reaccionar como todos, viniste a caminar como uno que ha entrenado su alma para la guerra, y aún así elige la paz. Recuerda esto, vencer sin pelear no es evitar el conflicto, es elevarte por encima de él, es no permitir que otros decidan por ti lo que vas a sentir, es ser dueño de ti, incluso cuando todo en ti quiera soltar el mando. Y si puedes hacer eso, aunque sea una vez al día, ya estás en el camino. El mismo que recorrió Musashi, el mismo que transforma a los impulsivos en sabios, a los reactivos en maestros, a los heridos en sanadores. Lección 3. No confundas calma con pasividad. La calma verdadera es acción sin agitación, es tensión sin rigidez. Muchas veces te has callado para evitar problemas, pero no era calma. Era miedo. Otras veces no respondiste, pero por cansancio, no por maestría. Y creíste que estabas siendo sereno, cuando en realidad solo estabas evadiendo. Esa es la gran confusión. Pensar que no reaccionar automáticamente es igual a estar en paz. Pero la calma verdadera no es dejar que todo pase por encima tuyo, ni mirar hacia otro lado para evitar el conflicto. La calma verdadera es presencia total. Es estar tan dentro de ti que nada te arranca del centro. Y desde ahí, actuar con precisión. Musashi no era un espectador, era un estratega en movimiento. Observaba, evaluaba, elegía. Y cuando llegaba el momento, actuaba con una rapidez que no venía del impulso, sino del enfoque. Eso es calma. No la lentitud de quien se pierde entre pensamientos, sino la agilidad de quien sabe exactamente qué hacer, porque su mente está limpia, afilada, despierta. Y eso solo se logra cuando aprendes a mantener tensión sin romperte. Cuando aprendes a estar listo sin estar ansioso. Tú también conoces esa tensión. El momento antes de tomar una decisión importante, de enfrentar a alguien que amas, de hablar con firmeza sin herir. Lo has vivido. Lo que no te han enseñado es que esa tensión puede ser sagrada, que no necesitas eliminarla, solo sostenerla sin que te domine. Calma no es ser un espectador resignado, ni un actor que espera que todo se arregle solo. Calma es ser el director de tu movimiento, el dueño de tu respuesta, el autor de cada gesto. Y eso duele al principio, porque estamos entrenados para asociar fuerza con ruido y respeto con confrontación. Pero la verdadera fuerza no necesita hacerse ver. No necesita convencer. Solo actúa cuando es necesario. Y en el momento justo. No antes, no después. No todo merece tu energía. No todo requiere tu espada. Hay batallas que se ganan con una sola palabra, con una retirada sabia, con un gesto que contiene más poder que cualquier grito. Musashi vivía en estado de alerta serena. No dormía en la vida. Pero tampoco se agitaba. Su mente era como un estanque quieto, donde todo se reflejaba sin distorsión. Si venía la amenaza, la enfrentaba. Si no, esperaba. Pero no desde la pasividad, desde la preparación. Porque la calma auténtica es eso. Estar tan preparado que no necesitas reaccionar. Estás tan claro contigo que no necesitas defenderte. Estás tan firme en tu centro que no necesitas demostrar que lo estás. La pasividad es renuncia. La calma, en cambio, es poder silencioso. Es estar tan conectado con lo esencial que nada innecesario te arrastra. Es acción interna, movimiento sin agitación, decisión sin urgencia, claridad sin necesidad de aplauso. Y cuando entrenas eso, el mundo te ve distinto, porque de pronto no eres el que más habla, ni el que más se agita, pero todos saben que cuando hables, será con sentido, que cuando actúes, será con intención, que cuando camines,
dejarás una huella. No confundas nunca la paz con el abandono. La pasividad es fácil. Cualquiera puede desconectarse y no hacer nada. Pero la calma que transforma se construye en el fuego. Es la capacidad de moverte sin perderte, de sostener la tensión sin romperte, de estar listo sin estar tenso. Y eso, cuando lo logras, cambia tu forma de estar en el mundo. Porque ya no necesitas correr, ya no necesitas gritar, ya no necesitas rendirte. Solo necesitas estar presente, íntegro, dispuesto, como un samurái que ha entendido que su mejor arma no está en la mano, sino en la mente que la sostiene. Lección 4. Tu enemigo no es otro, es tu impulso. Antes de dominar el mundo, domina el gesto que surge antes del ataque. No fue el otro quien te hizo daño. Fuiste tú, creyendo que tenías que defenderte. No fue la situación lo que te desbordó. Fue tu impulso, tan antiguo como tus heridas, tan automático como tu respiración, que te empujó a reaccionar sin pensar. Ese instante mínimo, casi invisible, donde algo en ti se enciende y toma el control antes de que tú puedas detenerlo. Ahí está el verdadero enemigo. No fuera. Dentro. Musashi decía que el cuerpo actúa según la mente, y la mente actúa según lo que ha practicado. Si no entrenas tu interior, tus reflejos serán los del miedo, del orgullo, del pasado no resuelto. Cada vez que te alteras por algo externo, has sido derrotado sin que el enemigo levante la espada, porque el verdadero ataque no empieza cuando alguien te ofende, sino cuando tú decides convertir esa ofensa en una herida. Y ese gesto, esa reacción, ese impulso, es el primer movimiento que debes aprender a detener, pero no con fuerza bruta, no con represión, con presencia, con la habilidad de notar el inicio del movimiento, no cuando ya estás gritando, sino cuando apenas estás sintiendo que algo dentro de ti se aprieta. La tensión en los hombros, el calor en el rostro, la mandíbula, que se cierra. Todo eso es lenguaje. Son señales. Y solo quien se entrena a escuchar su cuerpo puede detener la explosión antes de que ocurra. El samurái no espera a estar dentro de la batalla para prepararse. Vive en estado de atención. No paranoia, conciencia. Tú también puedes aprenderlo. Pero requiere humildad. La humildad de admitir que no necesitas una gran tragedia para perder el control. Basta una palabra maldicha, un tono que no te gusta, un recuerdo activado, y ya estás dentro del fuego. ¿Cuántas veces tuviste la razón, pero la perdiste por la forma en que reaccionaste? ¿Cuántas veces convertiste un error ajeno en una batalla que ya no se podía reparar? El impulso no es tu enemigo porque aparezca. Lo es porque lo dejas decidir. Es como un caballo salvaje. Si no lo entrenas, te arrastra. Pero si aprendes a montarlo, te lleva donde tú elijas. Ese es el trabajo. No eliminar lo que sientes, sino gobernar lo que haces con eso. No reprimir el fuego, sino canalizarlo. Para eso, necesitas estar un paso antes. No cuando ya estás discutiendo, sino antes del primer pensamiento agresivo. Antes del gesto. Antes del juicio. Dominar ese microgesto cambia tu vida, porque es ahí donde se define el curso de tus relaciones, de tu paz interior, de tu respeto propio. No te vas a convertir en un ser que nunca se enoja. Eso sería artificial. Vas a convertirte en alguien que, incluso sintiendo la rabia subir como una ola, sabe esperar, sabe mirar, sabe elegir, porque el poder real no es no sentir nada. Es sentirlo todo, pero no dejar que te controle. Y si fallas, si una vez más te dejas arrastrar, no te juzgues. Pero observa. Repite mentalmente. Ahí estaba el gesto. Y esta vez no lo vi. Pero la próxima vez lo veré. Eso es entrenar. Fallar, observar, repetir. Así es como los grandes guerreros afilaban su espada. Así es como tú afilarás tu mente. Porque si logras ver el impulso nacer y decides no alimentarlo, entonces ese impulso pierde fuerza. Y con cada vez que lo haces, te vuelves más tú. No el tú reactivo, condicionado, automático, sino el tú que eliges ser. Recuerda,
Antes de dominar cualquier situación, domina ese primer movimiento interno. Porque si logras eso, ya no hay batalla que te saque del centro. El mundo puede gritar. Las personas pueden fallarte. Las circunstancias pueden ser injustas. Pero tú ya no eres arrastrado. Eres el que observa, el que respira, el que decide. Y en ese acto silencioso, en ese gesto invisible, ya has vencido. Lección 5. La práctica mental es más importante que la espada. Todo combate se gana primero en la mente. Ensaya en silencio lo que enfrentarás en caos. Musashi no necesitaba desenvainar para haber ganado. Antes de que cualquier enemigo lo mirara, a los ojos, él ya había combatido con su miedo, con su duda, con su necesidad de probar algo. Su espada era la última herramienta, no la primera, porque entendía algo que la mayoría olvida. Las batallas importantes no se pelean en el campo, se pelean antes, en la mente. En ese terreno invisible donde nadie te aplaude, donde no hay espectadores, donde solo estás tú, ensayando en silencio lo que harás cuando todo a tu alrededor quiera que olvides quién eres. Hoy, tú también enfrentas combates, no con espadas, pero sí con palabras afiladas, decisiones que exigen precisión, emociones que amenazan con desbordarte, y en cada uno de esos momentos, lo que hayas entrenado mentalmente será lo que determine tu victoria o tu caída. ¿O acaso crees que alguien reacciona con sabiduría solo porque sí? No. La claridad no surge en medio del caos si no ha sido sembrada en la calma. Por eso, la práctica mental es tu verdadero campo de entrenamiento. Es cuando nadie te mira, cuando el día aún no empieza o ya ha terminado, que debes prepararte. Visualizar escenarios difíciles, ensayar tu respuesta, imaginar la provocación y responder con la calma que deseas encarnar. Eso no es fantasía, es práctica real, porque el cerebro no distingue entre lo vivido y lo ensayado con suficiente claridad. Cada vez que practicas una respuesta serena, estás creando un camino neuronal. Estás esculpiendo tu carácter. El problema es que muchos esperan al momento del conflicto para improvisar sabiduría. Esperan que el autocontrol aparezca mágicamente cuando no han hecho el mínimo esfuerzo por cultivarlo. Pero no puedes improvisar dominio cuando nunca lo has ensayado. No puedes pedirle a tu mente que esté en paz cuando siempre la alimentas, con ruido, distracción, queja y urgencia. La mente, como el cuerpo, necesita disciplina. Y si no la entrenas tú, será entrenada por el entorno. ¿Quieres mantener la calma en una discusión? Entonces practica en tu interior cómo hablar sin elevar la voz. ¿Quieres enfrentar el rechazo sin desmoronarte? Ensaya mentalmente cómo aceptar el no sin convertirlo en una herida personal. ¿Quieres actuar con claridad bajo presión? Visualiza la presión, siente la tensión en tu cuerpo y elige responder desde el centro, no para fingir, para fortalecer. Este tipo de práctica es invisible y por eso tan poderosa. Nadie ve cuando lo haces. Nadie sabrá cuántas veces te preparaste para mantener la paz. Pero se notará cuando la tormenta llegue y tú no te rompas. Entonces verán tu compostura, verán tu temple y creerán que simplemente eres así. Pero tú sabrás que no fue suerte, fue trabajo interno, fue repetición silenciosa, fue el compromiso contigo mismo día tras día. Musashi escribía que el guerrero debe conocer el camino en cada cosa, no solo en el combate, sino en la música, en la poesía, en la vida cotidiana, porque quien entrena su mente en lo pequeño, está listo para lo grande. Quien se prepara para la guerra en la quietud, sobrevive cuando el mundo arde. Y esa es tu tarea. No esperar al desastre para buscar equilibrio, sino entrenar hoy, ahora, en este momento de silencio. La versión de ti que actuará cuando llegue la prueba. Así que empieza. Cierra los ojos. Visualiza esa conversación difícil, esa situación tensa, esa decisión que tanto temes. Y mírate actuando con claridad, sin prisa, sin reacción, con intención. Hazlo una y otra vez. Porque en esa práctica invisible estás forjando la espada que no se ve, tu mente. Y cuando llegue el día, cuando el caos te visite, no tendrás que improvisar. Ya habrás ganado. Lección 6.
Anticipa sin obsesionarte. Presencia estratégica. No te adelantes a lo que no ha ocurrido. Mira con claridad el momento. La mente, si no está entrenada, no solo reacciona, corre. Corre hacia adelante, hacia lo que no ha pasado, hacia escenarios que aún no existen, hacia problemas que solo viven en la imaginación. Y en esa carrera frenética, pierde la única ventaja real que tienes, la presencia. Musashi lo entendía. Sabía que el guerrero que se adelanta demasiado es el primero en tropezar. Porque mientras imagina 1000 posibilidades, olvida la que tiene delante. Y ahí es donde se pierde. Obsesionarte con lo que podría pasar es perder contacto con lo que está pasando. Es luchar contra fantasmas mientras el enemigo real se mueve frente a ti. Es construir un castillo mental lleno de ¿y si? ¿Y si me falla? ¿Y si no sale bien? ¿Y si me humillan? ¿Y si no soy suficiente? Pero mientras tanto, ¿qué estás haciendo con lo que sí sabes? ¿Con lo que sí puedes ver? ¿Con lo que sí puedes tocar ahora? Anticipar no es imaginar catástrofes. Es mirar con claridad. Es leer el presente como si fuera un mapa. No para adivinar el futuro, sino para moverte con estrategia. Para elegir el siguiente paso, no los siguientes 100. Musashi observaba cada detalle del entorno, cada movimiento del rival, cada sombra. Pero no para obsesionarse, sino para alinearse con el momento. Porque el guerrero no lucha con suposiciones, lucha con lo que tiene. Y para eso, necesita estar por completo aquí. Tú también puedes entrenar eso. Pero debes soltar la compulsión por controlarlo todo. Esa voz que quiere tener garantías, certezas, promesas escritas. Esa necesidad de adelantarte a todos los resultados para sentirte seguro. Esa es la raíz de tu ansiedad. No es lo que ocurre, es tu intento constante de prever lo imprevisible, de evitar el dolor antes de que llegue. Y al hacerlo, te causas un dolor que aún no existe. Te angustias por algo que tal vez jamás suceda. Presencia estratégica no es pasividad, es atención concentrada, es saber que estás preparado para lo que venga. No porque lo sepas todo, sino porque confías en que, llegado el momento, tendrás claridad. Esa confianza no viene del azar, viene del entrenamiento interior, de las veces que te has quedado contigo en silencio, de las veces que has observado tu mente correr, y no has corrido con ella. La mente afilada no vive en el pasado ni en el futuro. Vive en el filo exacto del presente, en el instante donde las cosas realmente ocurren. Todo lo demás es repetición o especulación, y ambas te roban el poder. Cuando estás aquí, de verdad aquí, el miedo disminuye, porque el miedo se alimenta de distancia, entre lo que sabes y lo que crees que vendrá. Pero cuando cortas esa distancia con presencia, todo se vuelve más nítido. No más fácil, pero sí más manejable. Musashi escribía que no se debe permitir que la mente se disperse, que el espíritu debe estar enfocado como una flecha antes de ser lanzada. Esa flecha eres tú, y si apuntas a 1000 blancos a la vez, no alcanzarás ninguno. Pero si estás presente en tu cuerpo, en tu respiración, en tu mirada, entonces cada palabra que digas, cada decisión que tomes, cada silencio que sostengas, tendrá un peso que no necesita justificación. Porque es real, porque no viene de un reflejo, ni de una predicción. Viene de ti, desde el ahora. Así que respira, vuelve, mira lo que está frente a ti, no lo que tu mente proyecta. Siente el suelo, escucha el ritmo de tu cuerpo, y repítete, no tengo que resolver todo, solo debo estar aquí, y desde aquí, actuar. Eso es estrategia real, eso es poder centrado, eso es presencia entrenada. Lección 7. La pausa es tu ventaja secreta. En ese segundo donde todos reaccionan, tú decides. Ahí reside la libertad. Todo sucede rápido. La palabra que te hiere, el mensaje que no esperabas, el juicio, el ruido, la presión de responder ahora. Como si cada situación fuera una chispa encendida sobre pólvora emocional. Y la mayoría, sin darse cuenta, actúa, grita, responde, cede, reacciona. Pero tú no estás aquí para ser como la mayoría. Estás aquí para recordar que hay un momento, un segundo sagrado,
que separa el estímulo de la respuesta. Y ese segundo, si aprendes a habitarlo, es donde comienza tu verdadera libertad. Musashi conocía ese instante. Lo entrenaba como quien entrena el filo de su espada, porque sabía que lo que uno hace antes del primer movimiento determina todo. El enemigo podía ser más fuerte, más veloz, más violento. Pero si él habitaba primero el silencio, si él podía esperar el instante justo, entonces toda esa fuerza del otro se convertía en desventaja, porque quien reacciona primero sin pensar, suele hacerlo desde el miedo. Y el miedo, aunque grite, siempre se delata. Ese segundo es tu refugio, es tu dojo interior. Y no necesitas montañas ni templos para practicarlo. Solo necesitas atención. Cada vez que alguien diga algo que en otro momento habría encendido tu rabia. Pausa. Cada vez que sientas el deseo de explicar, defender, atacar. Pausa. No como quien se reprime, sino como quien elige. Porque en esa pausa no estás haciendo menos, estás haciendo más. Estás cultivando el músculo del dominio. Estás recordando que no eres esclavo de tu emoción, ni de tu historia, ni de lo que otros provocan en ti. Y es ahí, justo ahí, donde nace el verdadero poder. Porque mientras los demás se apresuran, tú observas. Mientras el otro actúa por impulso, tú evalúas. Mientras todo se mueve, tú decides. No decides más tarde. No decides en frío. Decides en tiempo real. Pero lo haces desde el centro. Desde el equilibrio. Desde la claridad. Y eso cambia todo. No solo el resultado, sino quién eres en medio del resultado. La pausa es tan breve, que a veces ni la ves. Pero tu cuerpo sí la siente. Es el espacio entre el nudo en la garganta y las palabras que podrías lanzar. Es el momento en que tu respiración se corta antes de que grites. Es esa mirada que puedes sostener un segundo más antes de contestar. Esa suspensión mínima, casi imperceptible, puede evitar una ruptura, puede salvar una relación, puede mantenerte en paz contigo. Y lo más importante, puede ser entrenada. Como un arte marcial invisible. Cada día tienes decenas de oportunidades para hacerlo. Un comentario que no esperabas. Una mala noticia. Una frustración en la rutina. Todos esos momentos te ofrecen el mismo regalo, la posibilidad de no actuar enseguida, de quedarte en ti, de observar, no huir, y de ahí responder. Musashi decía que si no puedes mantener tu mente en calma cuando estás quieto, mucho menos lo harás cuando estés en movimiento. Por eso, la práctica comienza en lo cotidiano, en no contestar enseguida ese mensaje, en no entrar al debate innecesario, en no asumir lo peor, en quedarte, un instante más, dentro de ti, antes de volver al mundo. Porque ese segundo es más que una pausa. Es una afirmación. Es decirle a la vida, yo soy quien decide, no mi ira, ni mi pasado, ni mi temor. Es libertad pura. Es autodominio en acción. Es tu ventaja secreta. Y, aunque nadie la vea, aunque el mundo siga corriendo, tú sabes que ahí, justo ahí, ya has vencido. Lección 8. Tu respiración es tu espada invisible. Controlar el aire es controlar el alma. Respira, y la mente obedecerá. Hay una fuerza que te acompaña desde el primer día de tu vida, pero rara vez la usas con conciencia. Está ahí cuando despiertas, cuando hablas, cuando callas, cuando ríes, cuando lloras, cuando gritas. Es tu respiración, tan obvia, tan silenciosa, que pasa desapercibida. Pero Musashi sabía que quien domina su respiración, domina su ser. Porque el aire no solo oxigena el cuerpo, también ordena el alma. Y en medio del caos, cuando todo parece fuera de control, lo único que realmente puedes gobernar, si estás despierto, es cómo respiras. Respirar es más que inhalar y exhalar. Es decidir cómo estar en el mundo. Cuando el enemigo te provoca, cuando el entorno te presiona, cuando tu corazón se acelera y tu mente empieza a disparar pensamientos como flechas. La respiración es tu ancla. Si respiras hondo, profundo, pausado, entonces estás volviendo al centro. Estás recordándole a tu sistema nervioso que no hay peligro, que tú estás presente, que tú estás al mando. Y es ahí donde ocurre la alquimia.
porque el cuerpo obedece a la mente, pero la mente obedece a la respiración. Si respiras con ansiedad, tus pensamientos se vuelven caóticos. Si respiras con miedo, tu percepción se distorsiona. Pero si respiras con firmeza, con intención, con serenidad, entonces todo se alinea, la visión se aclara, la voz se estabiliza, la emoción se redirige. Lo que parecía incontrolable se vuelve manejable. Musashi no respiraba como cualquiera. Respiraba como un guerrero. Cada inhalación era una preparación. Cada exhalación, una decisión. Respirar no era un accidente, era una disciplina. Y tú puedes hacerlo también. En cada momento de tensión, antes de responder, antes de actuar, antes de decidir, respira. Pero no de cualquier manera. Hazlo como quien desenvaina una espada. Lento. Con respeto. Con conciencia. Como si al respirar estuvieras afilando tu temple. No necesitas técnicas complejas. Solo atención. Detente. Siente el aire entrar por tu nariz, llenar tu pecho, expandir tu vientre. Luego suéltalo, suave, como dejando ir lo innecesario. Repite. 3 veces. 5, 10. No hay urgencia, solo hay presencia. Y cuando vuelvas al momento, ya no serás el mismo. No porque el mundo cambió, sino porque tú regresaste a ti. ¿Sabes cuántos conflictos se desactivan si simplemente respiras antes de contestar? ¿Cuántas palabras se evitan? ¿Cuántos errores no ocurren? ¿Cuántas emociones se disuelven? Si simplemente respiras antes de actuar. Ese espacio, sostenido por el aire, es tu dojo portátil. Lo llevas a todas partes. Y no necesitas nada más. Solo estar dispuesto a detenerte, a volver, a dirigir tu atención no hacia afuera, sino hacia adentro. La respiración no grita, no pide permiso, no exige protagonismo. Pero es tu espada invisible, porque cada vez que la usas con maestría, estás cortando el hilo del impulso, estás disolviendo el miedo, estás devolviéndote el control. Nadie lo notará. Nadie sabrá que ese suspiro que diste te salvó de explotar, que esa exhalación te sostuvo, que esa pausa te protegió. Pero tú lo sabrás, y ese secreto te volverá más fuerte. Recuerda, cuando todo se acelera, tú desacelera. Cuando todo se tensa, tú suelta. Cuando todo empuja, tú respira. Porque ahí, en ese simple acto, estás practicando el arte de no perderte. Estás entrenando la mente con la herramienta más antigua que existe, el aliento. No subestimes su poder, porque cuando logras respirar en medio del fuego, has aprendido a caminar sobre brasas sin quemarte. Lección 9. El entorno puede ser ruido o maestro. No puedes evitar el caos, pero puedes convertirlo en parte de tu entrenamiento. A veces quieres silencio, pero el mundo grita. Quieres orden, pero la vida se desordena. Buscas calma, pero el entorno es puro movimiento, y en ese contraste, pierdes el centro. Crees que si todo a tu alrededor estuviera en paz, entonces tú también podrías estarlo. Pero esa es una trampa sutil, porque quien necesita que el mundo esté en orden para tener claridad, está condenado a vivir a merced de lo externo. Musashi no entrenó su mente en un jardín perfecto. La entrenó en la guerra, en la incomodidad, en la incertidumbre, porque entendía que el verdadero dominio no consiste en escapar del ruido, sino en convertir el ruido en enseñanza. Cada interrupción, cada conflicto, cada caos, es una invitación, no a la resignación, sino al uso consciente de lo que ocurre. Porque todo, absolutamente todo, puede ser dojo si tú decides convertirlo en parte de tu práctica. ¿Vives en una casa donde el ruido no para? Entrena tu atención. ¿Tienes personas difíciles cerca? Entrena tu compasión sin debilidad. ¿Sientes que el entorno te absorbe? Entrena tu anclaje interior. No se trata de soportar todo con los dientes apretados. Se trata de usar cada situación como material, como campo de prueba, como herramienta de transformación. Lo que te molesta revela tu punto ciego. Lo que te irrita señala tu herida. Lo que te afecta muestra el trabajo pendiente. Y si puedes mirar así, entonces el mundo deja de ser tu enemigo.
Se convierte en tu espejo, en tu mentor, en tu campo de batalla sagrado. No porque apruebes la injusticia, no porque te guste la incomodidad, sino porque entiendes que el dolor que sabes observar sin victimismo te fortalece, que la tensión que sabes habitar sin colapsar te templa, que el entorno que ya no necesitas controlar te libera. Musashi decía que hay que conocer el terreno, pero no temerlo, que el guerrero observa las condiciones, pero no se queja de ellas, porque si hay barro, caminarás con cuidado. Si hay niebla, afinarás tus sentidos. Si hay confusión, buscarás dirección dentro. El entorno no cambia por ti, pero tú puedes cambiar contigo dentro de él. Puedes transformarte en el tipo de persona que, en lugar de pedir paz afuera, cultiva paz adentro. Y entonces, aunque todo arda, tú no te incendias. No necesitas un entorno ideal para ser sabio. Necesitas una mirada entrenada, una voluntad dispuesta, un compromiso radical con tu crecimiento. Eso implica dejar de decir, esto me impide, y empezar a preguntar, ¿qué me está mostrando? Implica soltar la queja silenciosa y abrir la posibilidad de aprender incluso de lo que más duele. Porque todo entorno es enseñanza si estás dispuesto a escuchar más allá del ruido. Eso sí, también implica elegir tus batallas. No todos los entornos nutren, algunos te intoxican. Y ahí, la sabiduría no es aguantar, es poner límites, es alejarte si es necesario, es proteger tu proceso. Porque incluso Musashi sabía que no se lucha cada guerra, se elige dónde estar, con quién estar y cómo estar. No para evitar el mundo, sino para poder enfrentarlo con dignidad. Entonces, la próxima vez que sientas que el caos te invade, no preguntes cómo lo evitas. Pregunta cómo lo transformas. Pregunta qué parte de ti está siendo desafiada. ¿Qué parte de tu entrenamiento está siendo puesta a prueba? Porque si puedes hacer eso, si puedes caminar dentro del ruido y seguir escuchando tu propia voz, entonces no estás perdiendo energía. Estás ganando temple. Estás afilando tu alma. El entorno puede ser un obstáculo, o puede ser tu maestro. La diferencia no está allá afuera. Está en ti. Lección 10. Observa sin juicio. El arte de ver con mente vacía. No etiquetes, no reacciones. Observa. Lo que ves sin ego no te controla. Cada vez que nombras algo, lo encierras. Dices, esto es injusto, y ya no puedes ver otra cosa. Dices, esa persona es arrogante. Y cada gesto que haga lo verás teñido por esa etiqueta. Pero lo que realmente estás viendo no es la realidad. Estás viendo tu interpretación, tu mapa, tu herida proyectada. Musashi entendía esto. Sabía que la mente debe estar vacía para ver con claridad, porque una mente que juzga antes de observar, ya no está viendo, está reaccionando. El juicio es una forma de defensa del ego. Nombramos rápido para sentir que entendemos. Clasificamos, para sentir que controlamos. Pero en esa rapidez, nos volvemos ciegos. No vemos lo que es, vemos lo que creemos que debería ser. Vemos desde el miedo, desde la historia acumulada, desde la emoción mal digerida, y eso nos hace vulnerables, porque lo que no ves con limpieza, te controla. La mente vacía no es una mente ignorante, es una mente limpia, como un estanque tranquilo donde todo se refleja sin distorsión. Musashi hablaba de la importancia del vacío en el combate, no como ausencia, sino como espacio interior donde ninguna emoción domina. Donde ninguna idea previa interfiere, donde puedes percibir al otro y a ti mismo, sin las máscaras del ego. Eso no te hace débil, te hace certero. Imagínalo. Estás frente a alguien que normalmente te molesta, pero hoy no lo etiquetas, solo lo miras. Escuchas su voz sin cargarla. Con tu pasado, observas su gesto sin anticipar lo que va a hacer. Sientes tu cuerpo sin intentar modificarlo. No lo interpretas, no lo atacas, no lo defiendes. Solo observas. Y en ese simple acto, algo cambia, porque ya no estás siendo arrastrado por el juicio. Estás presente, estás viendo con nitidez. Esto se entrena. No ocurre porque sí.
Es un ejercicio diario. En 1910, cada conversación, en cada pensamiento, en cada momento donde sientas que tu mente quiere apresurarse a opinar, definir, etiquetar, detente, respira, mira otra vez. ¿Estás viendo lo que es o lo que tú crees que es? ¿Estás respondiendo a lo que ocurre o a tu historia con eso? La mayoría no lo hace. Viven atrapados en su narrativa, en sus prejuicios, en sus heridas abiertas. Por eso repiten los mismos conflictos, las mismas respuestas, las mismas reacciones, porque nunca se detienen a ver, a realmente ver. Pero tú no estás aquí para repetir, estás aquí para despertar. Y despertar implica ver sin juzgar, implica sostener la mirada, sin proyectar. Implica no correr a interpretar, sino habitar el momento como un espejo pulido. Lo que ves sin ego no te controla, porque ya no lo necesitas para validar tu posición. Ya no lo tomas como personal. Ya no lo conviertes en una extensión de tu miedo. Simplemente lo dejas ser. Y al dejarlo ser, puedes actuar con mayor precisión, porque ya no estás cegado por la emoción. Estás viendo el terreno con la mirada clara de un estratega. Y solo así, puedes mover con inteligencia. Musashi no peleaba contra lo que no comprendía. Primero lo estudiaba, lo observaba, lo sentía, y luego actuaba. Así debes hacerlo tú, también. No hables antes de entender. No concluyas antes de mirar. No reacciones antes de habitar el instante. Porque todo lo que juzgas sin ver, te encadena. Pero todo lo que aprendes a observar sin filtro, te libera. Entrena tu mente para ver con neutralidad, para mirar al caos sin necesidad de calificarlo, para escuchar a quien te hiere sin entregarle el poder, para atravesar la vida con los ojos abiertos, pero sin el ruido interno que distorsiona todo. Entonces, cuando logres eso, sabrás que has dado un paso más en el camino del dominio, porque ver sin juicio es uno de los mayores actos de poder interior. Lección 11. No repitas tu historia como una excusa. El pasado es una espada oxidada. Lo que importa es lo que eliges hoy. La mente tiene un truco sutil para no cambiar. Se aferra a la historia. Te cuenta una y otra vez lo que te pasó, lo que sufriste, lo que no tuviste, lo que te faltó. Y mientras lo hace, te convence de que actuar diferente es imposible, que si reaccionas con rabia es porque así aprendiste, que si te rindes pronto es porque siempre te fallaron, que si desconfías de todos es porque ya te traicionaron antes. Pero eso no es destino, es repetición. Musashi no arrastraba su pasado como una cruz, lo llevaba como un maestro silencioso. Había perdido, había matado, había vagado por los márgenes de la sociedad, sin rumbo ni honor, pero no convirtió eso en excusa, lo convirtió en disciplina, en filo, en claridad, porque entendió que una espada oxidada, por más historia que tenga, no corta, solo pesa, solo estorba, solo hiere al que la sostiene. Tú también tienes heridas, todos las tenemos, pero la pregunta no es ¿qué te pasó? Es ¿qué estás haciendo con eso hoy? ¿Estás usando tu historia para protegerte o para despertarte? ¿La repites para justificar por qué no puedes avanzar o para recordar lo lejos que ya llegaste? Porque cada vez que usas lo que fuiste como límite, te estás traicionando, te estás encadenando con una llave que solo tú sostienes. No eres tu infancia, no eres tu trauma, no eres las veces que fallaste, ni las que te fallaron. Eso ocurrió, sí, pero no te define. Lo que te define es lo que decides hacer ahora con ese recuerdo. Puedes convertirlo en excusa, o en energía, en argumento para no cambiar, o en impulso para no repetir. La elección, aunque duela, siempre ha sido tuya. El problema es que identificarte con tu historia te da una identidad. Soy así. Siempre me pasa lo mismo. No sé confiar. Y esa identidad, aunque sea dolorosa, es cómoda. Porque no exige cambio, solo justificación. Pero el camino del guerrero no admite excusas. Admite verdad. Admite transformación. Admite que puedes haber sido débil, pero hoy eliges ser fuerte, que puedes haber estado dormido,
pero hoy decides despertar. Musashi escribió que quien se aferra a la forma no puede fluir con la esencia. Tu historia es forma. Lo que haces hoy es esencia. Si te quedas en el molde del pasado, no puedes crear nada nuevo. Pero si rompes la forma, si dejas de narrarte como víctima, entonces puedes empezar a narrarte como quien toma la espada en su mano, no para herir, sino para cortar con lo que ya no sirve. Esto no es negación. No se trata de hacer como si nada te hubiera dolido. Se trata de honrar lo vivido sin convertirlo en prisión. De decir, sí, eso fue real, pero no será mi patrón, no será mi excusa, no será la voz que guíe mis pasos. Porque el pasado ya ocurrió, pero tu mente sigue reactivándolo como si fuera presente. Y cada vez que lo haces sin conciencia, repites la herida, no la sanas. Hoy puedes elegir, respirar profundo y soltar la necesidad de explicar quién eres con base en lo que sufriste. Puedes empezar a definirte por tus acciones actuales, por tu disciplina emocional, por tu capacidad de observarte sin disfraz, por tu compromiso con quien estás construyendo ser. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto. Y honesto es quien reconoce que el pasado pesa, pero no manda. Así que míralo. Míralo de frente. Agradece lo que te enseñó. Y luego suéltalo. Porque una espada que no se afila se vuelve inútil. Y una historia que no se transforma se vuelve cadena. Hoy tienes otra oportunidad. Hoy puedes narrarte diferente. Hoy puedes ser lo que eliges ser, no lo que una vez fuiste. Lección 12. Aprende del silencio más que del grito. Habla poco. Escucha mucho. El vacío contiene más sabiduría que el ruido. Vivimos rodeados de palabras, opiniones, juicios, respuestas urgentes, interrupciones. Todo. El mundo quiere decir algo. Todos quieren ser escuchados, pero pocos saben escuchar. Todos quieren tener razón, pero pocos buscan comprender. En medio de ese ruido, se ha olvidado el poder del silencio. Pero Musashi no lo olvidó. Él sabía que el verdadero aprendizaje no ocurre cuando hablas. Ocurre cuando callas. El silencio no es vacío. Es profundidad. Es el espacio donde el alma puede hablar sin ser interrumpida por la mente. En el silencio se revela lo que no se dice, lo que no se grita, lo que se esconde entre líneas. Y el guerrero que no sabe leer esos espacios camina ciego, porque hay verdades que no se escuchan con los oídos. Se perciben con la presencia, con la pausa, con la quietud. Hablar poco no significa no tener nada que decir. Significa tener tanto que ya no necesitas convencer a nadie. Significa que tu energía no se derrama en la superficie, que aprendes a guardar fuerza, a contener impulso, a reservar opinión cuando no es necesaria. Y en esa contención, creces, porque cada palabra no dicha se transforma en observación. Y cada silencio elegido se convierte en autoridad interior. Musashi entrenaba en soledad, en silencio, porque entendía que ahí es donde se escucha la voz que de verdad importa, la voz interna. No la del ego, no la de la reacción, sino la del ser que observa sin juicio. El silencio afina la percepción. Te hace más sensible a lo sutil, más certero en el movimiento, más sabio en la espera. Porque no todo se resuelve hablando. Muchas veces hablar es una forma de huir, de llenar el vacío que asusta, de evitar lo incómodo. Pero cuando te quedas, cuando no huyes, cuando sostienes el silencio sin ansiedad, algo ocurre. Escuchas mejor al otro. Escuchas mejor a la vida. Te das cuenta de que muchas discusiones no necesitaban respuesta, solo presencia. Que muchos conflictos se disuelven cuando no alimentas el fuego con palabras. Que muchas veces, quien guarda silencio no es débil, es libre. Y ese silencio no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. Porque tu mente también grita, también opina, compara, interrumpe. Y tú, sin darte cuenta, te confundes con esa voz. Pero cuando eliges quedarte en silencio interior, aunque por dentro haya ruido, entonces estás entrenando algo más fuerte que la mente, la conciencia. Y la conciencia no grita. La conciencia observa. Hoy puedes empezar. Puedes callar cuando sientas el impulso de corregir.
Puedes escuchar sin pensar en qué vas a responder. Puedes mirar al otro no con intención de debatir, sino de comprender. Y si practicas eso cada día, algo se transforma. Ya no reaccionas como antes. Ya no compites por tener razón. Ya no te desgastas explicando lo que no necesita explicación. Musashi escribió que el camino de la estrategia no está en el ruido, sino en la sutileza, en lo que no se dice, en lo que se capta sin palabras. Porque el grito impresiona, pero el silencio sostiene. El grito busca poder. El silencio ya lo tiene. Y tú, que estás entrenando tu mente, necesitas aprender ese idioma. El idioma del espacio, de la pausa, de la escucha profunda. Porque ahí, en ese silencio que otros temen, tú encontrarás claridad. Y con ella, calma. Y con esa calma, precisión. Y con esa precisión, victoria. Lección 13. La disciplina diaria forja la calma permanente. Pequeños gestos, hechos cada día, tallan el carácter como un sable. Desde afuera, parece magia. Alguien guarda la calma cuando todos pierden el control. Responde con dignidad cuando lo provocan. No se quiebra ante el caos, ni reacciona con violencia cuando otros lo harían sin pensarlo. Lo observas y piensas, qué sabio, qué fuerte. Pero lo que ves es solo el resultado. Lo que no ves es el proceso, el entrenamiento invisible, la repetición silenciosa, los cientos de pequeñas decisiones diarias que, como gotas sobre piedra, tallan la forma final. Musashi no se hizo invencible por naturaleza. Se hizo invencible por repetición, por caminar el mismo sendero cada día sin necesitar aplauso, por repetir el mismo gesto una y otra vez hasta que se volvió parte de él, por entender que el dominio no es un instante, sino una acumulación de hábitos, y que cada hábito, por simple que parezca, es un golpe más sobre el acero de su carácter. Así, ocurre también contigo. Cada vez que decides no revisar el teléfono a primera hora, estás entrenando la atención. Cada vez que haces tu cama con cuidado, estás entrenando el orden. Cada vez que meditas, respiras, anotas tus pensamientos, estás afilando tu presencia. No parece gran cosa, pero esa es la trampa. Lo pequeño no parece importante hasta que, con el tiempo, se convierte en tu base. La disciplina no es dureza, es compromiso con tu evolución. Es tratarte con el respeto de quien sabe que su alma necesita estructura para crecer. Es entender que no puedes esperar calma en la tormenta, si no cultivas silencio en los días tranquilos. Que no puedes improvisar firmeza, si no practicas integridad cuando nadie te ve. Y que no puedes responder con sabiduría si nunca entrenaste tu mente a detenerse antes de hablar. Cada gesto cuenta, cada acción repetida es una piedra más en el templo de tu serenidad. Y no necesitas cambiar tu vida entera. Solo necesitas elegir, cada día, algunos actos que te alineen, que te recuerden quién eres, que te devuelvan a ti, y repetirlos con amor, no con rigidez, con constancia, no con obsesión, porque la constancia suave es la que transforma, la que no depende de motivación, la que hace incluso cuando no tiene ganas, porque sabe que eso es lo que construye. Musashi escribía que el camino debe ser recorrido en todo momento, no solo cuando peleas, no solo cuando te ven, también cuando barres el suelo, cuando cortas leña, cuando cuidas tu espada. Y tú, que no llevas una espada, llevas algo más importante, tu palabra, tu mente, tu energía. Y todo eso también debe ser cuidado, afinado, limpiado cada día. Así que pregúntate, ¿cuáles son esos gestos diarios que están tallando tu carácter? ¿Qué estás repitiendo que te fortalece? ¿Y qué estás repitiendo que te debilita? Porque la disciplina no pregunta si tienes ganas, solo pregunta si tienes dirección, si sabes hacia dónde vas, y si estás dispuesto a hacer lo necesario, incluso cuando el mundo no te mira. Hoy puedes empezar, no con algo heroico, sino con algo pequeño, con algo tuyo. Porque todo sable se forja con golpes constantes. Y todo temple verdadero empieza con una decisión que repites en silencio hasta que se vuelve parte de ti. Lección 14. No luches contra el miedo. Míralo sin parpadear. El miedo es niebla. Cuando lo atraviesas sin moverte, desaparece.
El miedo llega sin permiso. Se cuela en el cuerpo, en la garganta, en el pecho. No siempre grita. A veces susurra. A veces se disfraza de duda, de excusa, de razón lógica. Pero es miedo. Y está ahí, tensando tu respiración, acelerando tus pensamientos, empujándote a actuar cuando deberías quedarte, o a quedarte cuando deberías avanzar. El miedo es parte del camino. Pero lo que marca la diferencia no es tenerlo o no, es cómo lo miras cuando aparece. Musashi no hablaba del miedo como algo a destruir. No lo rechazaba, no lo negaba, lo observaba. Y en esa mirada directa, sin dramatismo, sin urgencia, sin necesidad de disfraz, el miedo perdía poder, porque el miedo, como la niebla, solo es espeso cuando corres dentro de él. Pero si te detienes, si respiras, si no reaccionas, si lo atraviesas con la frente en alto y los pies firmes, se disuelve, porque no hay nada más que una proyección, una sombra. La mayoría quiere eliminar el miedo antes de actuar, pero eso es una trampa, porque el miedo no desaparece cuando lo empujas, se fortalece. Luchar contra él lo vuelve más real, más pesado, más intimidante. Lo que debes hacer no es pelear, es permanecer. Es quedarte con él, respirarlo, sostener su presencia, hasta que te das cuenta de que no te está tocando. Solo te está contando una historia. El miedo vive en la mente, en lo que podría pasar, en lo que no sabes manejar, en el recuerdo de cuando no pudiste. Pero no está ocurriendo ahora. No es tangible, es niebla. Y tú, si entrenas tu visión interior, puedes ver más allá de la niebla. Puedes quedarte quieto cuando todo dentro de ti grita, ¡corre! Puedes decir, sé que estás aquí, pero no me voy a ir. Y entonces algo cambia. Porque no venciste al miedo. Lo desarmaste. Lo dejaste sin sentido. Musashi atravesó muchas batallas. Algunas contra otros. Otras, mucho más feroces, dentro de sí. Y aprendió que quien no mira su miedo de frente, termina actuando desde él, gritando para taparlo, dominando para esconderlo, huyendo con excusas nobles. Pero tú no estás aquí para huir, estás aquí para ver. Y al ver, trascender. La próxima vez que sientas miedo, no lo nombres enseguida. No lo juzgues, no lo expliques. Míralo. Siéntelo en tu cuerpo. Escucha lo que dice. Obsérvalo como si fueras un espectador dentro de ti. No lo alimentes, no lo empujes, solo quédate. Presente, respirando, firme, porque esa firmeza, aunque parezca nada, es tu espada. Y no se trata de ser valiente en el sentido heroico. Se trata de ser honesto, de reconocer, tengo miedo, y aún así quedarte. De no dejar que esa emoción decida por ti. De no permitir que te robe el ahora. Porque muchas veces, lo que temes nunca ocurre. Y si ocurre, nunca es como pensabas. Pero el daño ya está hecho si permitiste que el miedo te gobernara antes. El verdadero dominio comienza cuando dejas de querer eliminar al miedo y empiezas a acompañarlo. Como un visitante que llega, pero no se queda. Como una niebla que observas sin correr y que, al no darle tu energía, termina disolviéndose. Porque el miedo no necesita que luches, solo necesita que despiertes. Lección 15. La calma no es el fin, es el camino del guerrero. No entrenas para la paz. Eres paz entrenando cada momento como si fuera el último duelo. Muchos creen que la calma es un trofeo, algo que se alcanza después de años de trabajo interior. Un estado que llega cuando todo afuera se acomoda, cuando la vida deja de doler, cuando las personas dejan de herirte. Pero esa es una fantasía. La calma verdadera no es un destino, es una práctica. Una forma de estar, un modo de caminar, y sobre todo, una elección que se renueva cada día, cada instante, incluso, y especialmente, en medio del caos. Musashi no entrenaba su mente para tener paz más adelante, la entrenaba para hacer paz ahora, mientras caminaba, mientras dormía, mientras comía, mientras hablaba con otro hombre. Cada acto era una práctica. Cada gesto, una oportunidad. Porque sabía que no hay diferencia entre el dojo y la calle.
que la vida misma es el terreno de entrenamiento, y que el guerrero no se prepara solo para el combate, se prepara para vivir. La calma no es algo que se espera, es algo que se cultiva. No es una respuesta automática, es una construcción diaria. No es la ausencia de emociones, sino la presencia total en ellas. Es mirar con firmeza incluso cuando el corazón tiembla. Es avanzar con claridad aunque no haya garantías. Es respirar profundo en medio del ruido y decir, sin palabras, yo estoy aquí, no me he ido de mí, y eso se logra con entrenamiento. No un entrenamiento heroico, épico, cinematográfico, sino un entrenamiento íntimo, invisible, paciente. Cada vez que eliges no gritar, cada vez que eliges no correr, cada vez que eliges no defenderte con las uñas, y simplemente te quedas, presente, centrado, firme, como un árbol que ha crecido con viento, con lluvia, con sol, y que no necesita moverse para demostrar su fuerza. La calma no es pasividad, es presencia activa. Es estar tan alineado contigo que no necesitas reaccionar a cada estímulo, que no te dejas arrastrar por cada palabra, que puedes mirar a alguien herido sin contaminarte, que puedes atravesar un conflicto sin perder tu centro. Esa calma no es fruto del azar, es el resultado de 1000 batallas internas ganadas en silencio, de 1000 pensamientos detenidos antes de volverse daño, de 1000 momentos donde te elegiste a ti, antes que al impulso. Musashi entendía que el verdadero duelo nunca está fuera, siempre está dentro. Y que si puedes mantenerte sereno en medio de tus propios monstruos, ningún enemigo externo podrá sacarte del centro. Porque tú ya has hecho las paces con lo más difícil, contigo. Y eso no se ve desde fuera. No impresiona, no se aplaude, pero se siente, se respira, se transmite. La calma no es una meta, es un camino, un ritmo, un arte. Y tú, si eliges caminarlo, debes hacerlo como Musashi, no como quien busca escapar del mundo, sino como quien se prepara para enfrentarlo con dignidad. No como quien teme la batalla, sino como quien sabe que la batalla ya no define su paz. Porque su paz está enraizada, y lo que tiene raíces no se arranca con el viento. Así que recuerda, no estás aquí para encontrar calma al final. Estás aquí para practicarla en cada paso, en cada palabra, en cada silencio. No necesitas que todo esté bien, solo necesitas estar tú. Y si tú estás, todo lo demás encuentra su lugar. Ahora dime, ¿has estado entrenando tu mente o solo reaccionando al mundo? ¿Estás caminando por la vida con el temple de quien decide o con la prisa de quien sobrevive? Cuando llega el conflicto, ¿respondes desde tu centro o desde tu historia sin resolver? ¿Puedes sostener la mirada del miedo sin retroceder? ¿O sigues creyendo que la calma llegará cuando todo a tu alrededor se acomode? Porque si algo nos enseñó Miyamoto Musashi, no fue cómo ganar combates. Fue cómo dejar de combatirnos a nosotros mismos. Cómo parar el ruido interior sin necesidad de imponer silencio afuera. Cómo convertir el cuerpo en espada, la mente en escudo y el alma en templo. ¿Y tú? ¿De verdad estás listo para vivir así? Para que cada gesto, cada palabra, cada elección, sea parte de tu práctica interior. ¿O seguirás esperando el momento perfecto, el entorno ideal, la validación externa, para empezar a ser quien ya podrías ser? Tal vez el mayor duelo no sea con otros, sino con tu versión vieja, temerosa, reactiva, esa que repite la historia, que se justifica, que se rinde fácil, esa que teme al silencio, porque en él tendría que escucharse. Así que hoy no te pido que cambies el mundo, solo que te sientes, respires y empieces por entrenarte a ti, porque si tú te entrenas, si tú te ordenas, entonces, pase lo que pase allá afuera, nada ni nadie podrá sacarte de ti. Y si este mensaje te tocó, si alguna de estas palabras encendió algo en tu interior, compártelo, no para sumar vistas, sino para sembrar temple en un mundo que se desborda. Suscríbete, si así lo sientes, para seguir profundizando juntos en esta práctica de vivir con más claridad.
más presencia y más poder interior. Y antes de irte, escribe en los comentarios: hoy elijo entrenar mi mente. Hoy elijo la calma como mi camino. No como una frase bonita, sino como un acto de compromiso contigo, porque la verdadera batalla es cada día. El guerrero que aprende a estar en calma nunca se retira, solo afina su espíritu y vuelve al silencio.